entrenado en Venezuela, donde la meca de las Misses como tal. También en Ecuador he trabajado con las Misses de Ecuador. Y esto se basa en la tipología del país. También lleva su parte de cardio precisamente para que el gasto calórico sea mayor y ellas puedan mantener un peso exigido por esa organización o bajarlo en un dado caso tengan algunos libros. Si tienes 20 o 30 minutos para entrenar es perfecto. No tienes que asistir a un gimnasio, no te tienes que limitar en ir a un sitio. Lo que lleva a esto es que tengas voluntad, es lo principal. Si tú tienes voluntad, siempre vas a encontrar un hueco disponible en tu día para realizar tus ejercicios. Si una mujer nos está escuchando y dice, bueno, yo voy a intentar tener un físico o un entrenamiento similar al de las Misses, ¿cuántos días entrenan? Y así más o menos cómo distribuyen entre musculación, cardio y demás. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque. Y es que tú has entrenado también a Misses, a mujeres que compiten en certámenes de belleza. Y hay muchos mitos sobre esto. Vale. ¿Sabes? Que si no comen, que si solo hacen cardio, todo este tipo de cosas. Me gustaría conocer un poquito en detalle cómo son los entrenamientos que hacen las Misses, cómo es esta preparación, esta nutrición, suplementación y demás, cómo funciona un entrenamiento de una Miss frente a un entrenamiento de una mujer normal que no quiere competir en ello. Vale, bueno, primeramente, una chica que se decide irse por la actividad de un reinado, Miss, lo que sea, primero tiene un prototipo, eso también hay que hacerlo, o sea, no cualquiera puede presentar, o sea, de presentarte, te puedes presentar, pero bueno, previamente hacen un casting donde seleccionan las mujeres que ya más o menos tienen las simetrías que ellos buscan. ¿Cómo es la simetría de una Miss? Pues una chica sobre unos 70 mínimo, si no más, que tenga un peso bastante bajo, no sé decirte, pero alrededor de 50, 60 kilos, y que el cuerpo lo tenga con bastante simetría. No va nadie fuera de ese estado, es muy difícil porque, bueno, la gente sabe a lo que va. Entonces, en cuanto al entrenamiento, la nutrición y la suplementación de una chica que va a un Miss, tampoco es tan exigente. Porque ese mismo casting ya selecciona a las chicas que ya más o menos tienen la simetría que ellos buscan. Entonces el entrenamiento lo que va a hacer es como pincelar los pequeños fallos que ellas tengan. ¿Me entiendes? O sea, eso de que no, que van a entrenar ganando masa muscular, no. Esto es totalmente distinto a una persona que asiste a un gimnasio por otro objetivo. Es simplemente cincelar lo que tienen. La nutrición, sí es verdad que para mantener un peso bajo tienen que tener muy poca carga de alimentación, y más cuando se aproximan la noche final. Y el entrenamiento, como te estaba diciendo, también lleva su parte de cardio precisamente para que el gasto calórico sea mayor y ellas puedan mantener un peso exigido por esa organización o bajarlo en un dado caso tengan algunos libros, kilos de más. Uh-huh. ¿Quién decide quién participa? Comentas que ven un poco por la simetría que tienen y demás, pero eso que lo hacen a través de agencias para poder participar en los certámenes. O sea, si una mujer quiere empezar a participar en estos concursos, ¿por dónde tiene que empezar? Sí, casi todas pues se dedican al modelaje, eh, las representan agencias y bueno, otras muy pocas también se presentan por libre. Pero lo que te dije, es un sector donde se buscan una silueta estipulada por ellos y las que realmente lo tengan, las incitan a que se presenten porque tienen oportunidad, claro. Uh-huh. Tú has entrenado en varios países, ¿verdad, Mises? Quería preguntarte un poco si hay diferencia bueno, en qué países les has entrenado y cuáles son, si hay diferencia entre algunos países u otros o no, o al final el entrenamiento es muy similar en todos ellos. Pues sí, he entrenado en Venezuela, donde es la meca de las Misses como tal. También en Ecuador he trabajado con las Misses de Ecuador. Y esto se basa en la tipología del país. Recuerda que cada mujer por país tiene sus características. El entrenamiento varía dependiendo de la raza de la persona, porque hay personas que quizás
hay que hacerle un poquito más de trabajo físico y hay otras que prácticamente con poco ya llegan al objetivo, claro. Ujú. ¿Suelen hacer también musculación o solo cardio? No, 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 también hacen ejercicios de fuerza, pero pues limitados. Tampoco, recuerda que en estos certámenes no se busca ni definiciones extremas, ni que tengas masa muscular extrema, ni ningún tipo de estas particulares que se buscan en otros ámbitos. Se busca un cuerpo esbelto, con buenas formas y un bajo peso, simplemente. Ellas hacen su entrenamiento normal de musculación con cardio, pero con el objetivo de lo que ellas realmente quieren presentar, que es un cuerpo esbelto. Claro. Claro. Si una mujer nos está escuchando y dice, bueno, yo voy a intentar tener un físico o un entrenamiento similar al de las Misses. ¿Cuántos días entrenan ellas y más o menos cómo distribuyen entre musculación, cardio y demás? Bueno, se puede entrenar 3 días a la semana para darle al cuerpo unos días de recuperación, que es importante, pero lo que es el ejercicio aeróbico se puede hacer diariamente. O sea, no hay ninguna limitación ni nada que te permita hacer cardio diariamente. Claro, ¿hay algún ejercicio que sea mejor que otro? Es decir, mejor bici que correr, o correr mejor que nadar, o es No, indiferente. al final el cuerpo está diseñado para moverse, ¿vale? Entonces, en cualquier ámbito, el movimiento va a ser válido. No hay ninguna diferencia. Obviamente va a depender de la persona si tiene algún tipo de lesión, que a lo mejor algún ejercicio aeróbico en específico no le pueda venir bien, pero si la persona es sana, no tiene ningún inconveniente, el movimiento es infinito. Ujú. ¿Y cómo es la presión psicológica a la que se enfrentan? Porque al final se preparan, bueno, es algo parecido también en el Claro. culturismo, ¿no? Para un día en el que tienen que estar al 100% en ese día. ¿Cómo es las Misses, cómo lo llevan esta disciplina tan estricta? Bueno, como toda competición, están sometidas a un estrés bastante alto debido a los estándares exigidos. O sea, que te pidan unas ciertas medidas, o que te piden ciertas medidas, un cierto peso, y se aproxima la noche final y tú no has conseguido eso, eso genera un estrés bastante pronunciado. Entonces ahí cuando vienen los excesos, dejar de comer para bajar de peso, cardios extremos, que tampoco es saludable. Por eso es que hay que hacerlo de manera progresiva para que al momento que te lo requieran ya tú estés realmente con las medidas exigidas. Ujú. ¿Qué diferencia hay en el modelaje entre hombres y mujeres? En el modelaje entre hombres y mujeres, pues bueno, como tal en el modelaje no hay mucha diferencia. O sea, la preparación va a ser más o menos parecida a lo que te dije anteriormente, el entorno anabólico. Y las exigencias también cambian. El hombre quizás le solicitan que tengan los hombros más desarrollados, un pectoral más marcado, unos buenos abdominales visibles. La mujer no tanto. La mujer lo que le exigen es que tenga un buen glúteo, que tenga un buen busto y sobre todo la cara. Le evalúan mucho lo que es el tema de las facciones. Que tenga pues su cara bien agradable, una buena nariz, ese tipo de detalles. Ujú. Eh, Nos pregunta Stini88. Nos lo pregunta en inglés. Ah, Hemos vale. empezado, estamos creciendo. Antes solo preguntaban mi hermano, mi primo y el amigo de no sé dónde, y ahora Ya se está internacionalizando, claro. dice, I'm a busy professional and I like to work out consistently, but I often feel like there aren't enough hours in the day. Bueno, voy a seguir un poco en castellano. Vale, ¿Vale? mejor. Lo que comenta un poquito ella es que está muy ocupada trabajando y pregunta por un consejo para a una mujer que quiere entrenar pero que no encuentra tiempo. ¿Qué es lo más eficiente si puede entrenar 20 o 30 minutos al día? Vale, pues de hecho, muchos asesorados míos tienen vamos a llamarlo inconveniente, aunque para mí no es inconveniente. Soy una persona que cree firmemente en que el tiempo para entrenar es mínimo según las 24 horas que tiene el día. Entonces, si tienes 20 o 30 minutos para entrenar es perfecto. No tienes que asistir a un gimnasio, no te tienes que limitar en ir a un sitio, tú puedes hacerlo en tu casa, obviamente. Todo esto te lo digo siempre que estés guiado de alguien que realmente te pueda planificar una sesión de entrenamiento adaptado a ese tiempo que tú tienes. Pero en 20, 30 minutos es un tiempo
que vale oro para entrenar. Se puede hacer un buen entrenamiento, puede haber muchas mejoras. Te lo repito, de hecho, unos cuantos asesorados míos tienen entrenamientos cortos y la evolución es tan parecida como una persona que entrene más tiempo. Lo que lleva a esto es que tengas voluntad, es lo principal. Si tú tienes voluntad, siempre vas a encontrar un hueco disponible en tu día para realizar tus ejercicios. Ujú. ¿Qué Así que ánimo. ejercicios le podemos recomendar? Pues a esta persona yo me decantaría básicamente por una sesión de entrenamiento funcional full body, que es todo el cuerpo, donde vamos a incorporar ejercicios de movilidad, vamos a incorporar ejercicios de activación y algunos ejercicios de fuerza con su propio peso. Obviamente hay gente que en casa lleva algunos materiales, como pesas, bandas, que también son válidos, pero en el caso de que no tenga eso, con unos movimientos básicos que le van a servir a ella para tener un poquito más de movilidad, para llevar su día con más energía, basta. Unos simples ejercicios de zona inferior con zona superior y eso va a venir fenomenal a esa persona.